Y continuamos en el Quedarte en Casa, aquí reunidas y reunidos las y los vecinos de Quilmes, con una charla muy interesante y hemos convocado a, miren, un actual senador de la Nación Argentina, que además fue desde 2005 hasta el 2010 canciller argentino, elegido por Néstor Kirchner en su momento y después continuó con Cristina Fernández. Nos representó como diputado de Parrasur en el 2015 hasta el 2019 y bueno, como sociólogo, como político, como peronista también, viene a compartir un ratito de sus conocimientos y de sus miradas Jorge Tayana, a quien ya le damos la bienvenida y le vamos a tirar el primer disparador para esta semana de mayo que nos convoca Jorge, para que hablemos con las y los vecinos de Quilmes, por qué es importante conmemorar cada 25 de mayo el Día de la Patria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Además de todo, he sido muy hincha de Quilmes en la adolescencia Vamos, y me Mirá, iba a ver a Quilmes en la vez. Me qué acuerdo que gran. jugaba Lencinas, que era un tipo extraordinario, un gran jugador de Quilmes, y yo iba porque tenía un amigo quilmeño y nos íbamos siempre los sábados cuando jugaba de local a verlo a Quilmes. Así que he en hecho el varias viejo excursiones estadio, en el en el anterior, en viejo el estadio. claro. Qué Y gran. además soy profesor concursado en la Universidad de Quilmes. Así que Ah, mi vida ha estado, ahora no estoy dando clases en Quilmes, estoy dando en San Martín, ajá. donde tengo un centro de derechos humanos y democracia, pero yo concursé en la Universidad de Quilmes para historia latinoamericana. Y di un tiempo ahí, hasta que después la vida me... Volví a la Argentina para dar clases en la Universidad de Quilmes, Qué bueno, qué después de bueno. 10 años afuera. Así que el 25 de mayo, bueno, hoy Sí, comienza la semana, ¿no? Porque es el 18. Es una fecha muy importante porque básicamente porque muestra la voluntad de los criollos, de los que vamos a ser después los argentinos, aunque era más amplio, porque era también el Alto Perú, también Paraguay, también la Banda Oriental en ese momento, de gobernarnos por nosotros mismos. Y ese punto es el punto, yo diría, esencial del concepto de soberanía. La soberanía, ¿qué es la soberanía? La soberanía es tener un límite, la soberanía es una geografía, la soberanía es un pueblo, básicamente, y es la capacidad de ese pueblo de decidir por sí mismo. Por eso, soberanía es un concepto que inevitablemente tiene que estar unido al concepto de participación y al concepto de soberanía popular, ¿no? La soberanía en una época venía de Dios, en una época estaba en el poder absoluto, pero nosotros sabemos que la soberanía reside en el pueblo y ese es el verdadero soberano. Y por lo tanto, la capacidad del pueblo, de la gente común, de todos, de decidir el propio destino, tanto colectivo como individual en lo posible, es me parece lo que refleja o revela la esencia misma del concepto de soberanía. Es querer ser como uno quiere y puede ser, tanto en la vida personal o familiar como en la vida colectiva, ¿no? Jorge, y entonces, ¿qué sería un país sin soberanía? Un país sin soberanía, bueno, hay una ahí trajo las discusiones formales, ¿no? O más del derecho internacional. La soberanía nacional es un concepto que queda muy claro en 1648, en la paz de Westfalia, donde se decide que los estados soberanos, o sea, que ya no depende más de si te casaste con la hija del príncipe o qué sé yo, claro. sino que el estado en sí mismo tiene la posibilidad de hacer lo que quiera en una jurisdicción. Es un concepto más geográfico de soberanía. Y es un concepto de soberanía absoluta. Es decir, dentro de tal lugar yo hago lo que quiero. El rey de la casa es el caballero, el dueño de casa, y el rey del país o el señor del país hace lo que quiere en su país. Es decir, la soberanía es ilimitada. Nadie puede hacer nada. Ese concepto tan absoluto de soberanía, que es como nacen los estados-nación, se fue rompiendo con el tiempo.
porque la verdad es que un poco por las globalizaciones y por los intercambios que hacen que los países no estén aislados, y otro poco porque los países hacen cosas que a veces es difícil de aceptar, y ahí viene un problema que es muy complejo, ¿no? O sea, el concepto de limitación a la soberanía, ¿cuándo surge básicamente? Surge básicamente con el nazismo. Es decir, se tuvo bien dejar que Hitler matara 6 millones de judíos, 2 millones de homosexuales, medio millón de gitanos. ¿Habría que haberlo impedido, sí o no? Estuvo bien más cerca, para no irnos tan lejos. Hace poco, en el 94, que todos miráramos para otro lado con el genocidio en Ruanda, y dijéramos, no, son cosas de... Bueno, entonces, eso es muy complejo porque al mismo tiempo es un argumento que llevado a cierto extremo te lleva a invadir cualquiera. Claro. Con lo cual el tema de soberanía es un tema complejo y en un mundo en interrelaciones más complejo. Pero para ahí volver al punto de la pregunta específica es, ¿un pueblo sin soberanía? Es un pueblo que no puede decidir su propio destino. Y eso tiene formas jurídicas, qué sé yo. Puerto Rico no es soberano. No es soberano porque es un Estado libre asociado, pero no puede votar ni siquiera senadores en Estados Unidos, no es un Estado más, es una cosa subordinada, ¿no es cierto? Hay colonias todavía, ¿no? La Guyana francesa es una colonia, ellos no lo llaman colonia, lo llaman territorio de ultramar, ¿no? La verdad que hay colonias y ahí están los temas coloniales. Entonces, y están las Malvinas, que sí vale la pena explicar por qué no hay soberanía en las Malvinas. Las Malvinas es lo que se llama un caso especial y así se trata en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. ¿Por qué es un caso especial? Porque es un caso de colonialismo en la ocupación territorial, pero no de pueblo colonizado. Es un territorio colonizado y no un pueblo colonizado. ¿Por qué no hay pueblo colonizado? Porque echaron lo que había y llevaron ingleses. ¿Y por qué hay un territorio colonizado? Porque ese territorio era parte de la Argentina por herencia, por todo lo que sabemos. Entonces, el concepto básico es que ser soberano es poder decidir tu propio destino. Y hay muchas escalas, y sobre todo en este mundo que vivimos, más que formas coloniales abiertas o falta de soberanía abierta, lo que hay es predominios, hegemonías, neocolonialismos que funcionan como forma de subordinar tu soberanía o tu capacidad de decisión, muchas veces por la fuerza del poder, pero no necesariamente por la fuerza de las armas, por la fuerza del poder económico o por la fuerza, y ahí vamos al programa de ustedes, de la cultura. Por eso el tema de la cultura es un tema fundamental, porque las sociedades que tienen, y tienen sus propias historias, y sus propias historias es sus propias culturas. Lo que no quiere decir que sea una cultura que es como única, totalmente distinta y que no tiene nada que ver con la cultura universal o del país. Eso es una tontería, digamos, ¿no? Jauretche decía que había que mirar el horizonte, el mundo, pero con los pies en el barro, con los pies en la tierra. Esa es la situación fundamental. Así que a mí me parece que un pueblo sin soberanía es un pueblo que es incapaz de procesar sus propias ideas, sus propios intereses y de no poder desarrollarlos. Eso lleva a lo que ustedes plantean, que es todo el debate cultural, que yo creo que es fundamental, porque, bueno, ese es quizás tema para otra pregunta, pero digamos, ese es el tema quizás más importante hoy, porque la sofisticación y el desarrollo, sobre todo en el caso de los medios de comunicación y las plataformas y las revoluciones tecnológicas, están concentrando el poder en muy pocas manos en el mundo y están también haciendo ciertos contenidos o ciertas visiones muy hegemónicas. Y en algunos casos uno puede pensar que está bien. Uno puede pensar que está bien que toda esta ola de lucha contra la discriminación que está en el mundo está bueno. Pero a veces eso afecta intereses o identidades o visiones que uno tiene interés
en preservar porque son propias y porque reflejan algo particular de una experiencia, ¿no? Bien, en tema soberanía muy completo, la verdad, todo lo que nos va diciendo Jorge Tayana. Te quiero meter un ratito en revisar un poquito el pasado reciente, no tan lejano, del que te tocó participar, Jorge, que tiene que ver con haber sido canciller en su momento de Néstor, en años en los que la Argentina, en mancomunión con la América Latina, iba codo a codo construyendo cimientos, iba armando un lindo camino con Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil, más tarde con Evo en Bolivia y así. Pero hubo un momento en el que eso se empezó a resquebrajar un poco. Un momento en el que también por las decisiones desde las elecciones se fue abriendo otro camino y un camino un poquito más oscuro. Y quizás no se le pudo dar tanta continuidad a aquello por también el cambio de gobernante que se fue dando. ¿Eso se fue dando por fracturas internas o por intereses externos? ¿Por dónde crees que se fue dando la cuestión? Eso es un tema, es bueno, en general están los dos elementos. El problema es cómo los combina uno y en qué quiere poner el acento. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos en términos, yo soy peronista de toda la vida, digamos, ¿no? Y en el peronismo, las dos grandes palabras, las dos grandes vertientes, más allá de las tres banderas, eran el carácter antiimperialista, es decir, el peronismo es antiimperialista, está en contra de la dominación extranjera del propio país y de cualquier otro país. Por eso somos en ese sentido nacionalistas, digamos. Pero al mismo tiempo tenemos también un componente antioligárquico, es decir, tenemos la idea de que hay sectores dentro de la propia sociedad que no buscan el interés general, sino que se buscan asociarse o subordinarse a intereses más globales que no necesariamente benefician a todo o a la mayoría del pueblo argentino. Y esa es una tensión constante entre lo que diríamos de afuera y lo de dentro. Cuando vos pones el acento en uno, y esto lleva a varios riesgos, porque si pones el acento en uno, si uno dice todo es culpa de la maldad, del imperialismo, del consenso de Washington, vieron que se murió el señor que escribió el consenso de Washington. Sí, John Williamson. Hay un señor que escribió, son 10 puntos el consenso de Washington. Sí. 1, 2, 3, 4. Esos 10 puntos los escribió un economista inglés que vivía en Estados Unidos, que trabajó en el fondo, en el banco, se llamaba John Williamson. Y murió hace 10 días, de 83 años, en su casa. Ajá. Así que quizás es simbólico, porque el consenso de Washington creo que sí, afortunadamente, está entrando en el pasado. Pero, digamos, o uno tiene esa idea de afuera nos quieren imponer todo y nosotros somos solo víctimas, o también tenemos un problema, o diferentes problemas nosotros, como sociedad y también como fuerzas políticas. Es decir, cuánto de lo que nos sucede es también en alguna medida responsabilidad nuestra. Yo creo que es una combinación de las cosas, porque si ponemos todo afuera, somos incapaces de ver críticamente nuestra propia realidad. Y eso nos pasa en la vida cotidiana. Si todo es culpa, no sé, de la pareja, del compañero de trabajo, de lo que sea, claro, uno nunca hace todo bien. Si todo eso es poner todo afuera. Y me parece, poner todo adentro también es un reduccionismo. En lo psicológico, porque nunca es toda la culpa de uno, salvo que sea un gran psicópata. Pero en general tiene que ver. Entonces, ese es un debate muy interesante. Y es un debate para la cultura también, porque el tema de los cambios culturales, estamos viviendo una época de cambios. En eso lo dice, el que mejor lo dice es Rafael Correa, ¿no? Que dice, ojo, no es una época de cambio, dice, es un cambio de época. Lo que es bueno. Muchísimo, eso insistió Rafael desde hace varios años, y la verdad que cuando yo se lo escuché por primera vez me hizo pling, porque es verdad. O sea, estamos en un cambio tan grande como podríamos decir lo que fue del feudalismo a la modernidad. Eso llevó 200 años en aquella época, ahora va a llevar posiblemente menos, pero estamos viviendo cambios en la forma de vida, en las relaciones de poder, en las formas de producción enormes.
Y eso me parece que tenemos que procesarlo y es difícil. Y hay que saber, porque lo peor es la soberbia en estas cosas. Y la soberbia consiste en creer que uno sabe todo y que no tiene que aprender nada ni mirar nada para aprender. Y me parece que lo que hay que ser en estos años es justamente muy humilde. No humilde para creer que el pensamiento de uno no vale nada. Humilde en el sentido de estar abierto a recibir alimentos, procesarlo, redefinirlo, porque hay cosas que sirven en otro lado y uno no le sirve en un corno. Pero me parece que ese es un tema bastante importante para tener. Así que es un debate dialéctico entre lo externo y lo interno, entre lo que serían los poderes fácticos o los grandes hegemones internacionales y el poder nacional. Pero hay que recordar la frase del viejo Jauretche, que ya estoy jaurechiano ahora, que decía, el viejo Jauretche, yo lo conocí mucho a don Arturo, porque era muy amigo de mi viejo. Uh-huh. Y veraneaba, era una cosa muy rara, porque el viejo Arturo, mi viejo, y veraneaban en Punta del Este, en enero. Y el otro peronista que había, porque no había muchos peronistas, era José María Rosa, el historiador. Pero José María Rosa vivía, no en Punta del Este, sino en la Barra de Maldonado. Antes de que la Barra de Maldonado se pusiera de moda, y tenía una casita ahí en la Roca, y vivía todo el año ahí. Entonces, siempre la discusión era mi viejo y Pepe Rosa, y siempre, ¿qué hace todo el año? Se va a aburrir como una ostra, porque en esa época no había nada. Pero claro, él era historiador, entonces andaba con sus fichas, anotaba, y ahí publicó los tomos. Bueno, volviendo a Jauretche, el viejo Jauretche lo que decía era que no les tengo tanto miedo a los de afuera que no quieren comprar como a los de adentro que no quieren vender. Claro. Y eso me parece que es una frase que encierra cierta sabiduría también. Bueno, para quienes no sepan el dato, el padre de Jorge Tayana se llamaba igual Jorge Alberto, vos sos Jorge Enrique, y él era médico personal de Perón y también fue ministro de Educación, ¿no? Sí. De aquel tiempo, junto con Juan fue Domingo Perón. Ministro en el segundo gobierno, en el tercero, digamos, y fue rector de la universidad en los 50, en esa época, que eso llevó a una cosa que a mí me mostró muy orgulloso con mi hijo. Yo fui a Cuba, estaba de vacaciones con mi hijo, y nos fuimos a Santa Clara, donde está el museo y los restos del Che. Y en Santa Clara hay un gran monumento, una explanada, y adentro hay un pequeño museo donde están los restos del Che y sus compañeros, y en una sala, y en otra sala hay un pequeño museito con cosas del Che, su pipa, su cantimplora, su no sé qué cosa, y está su diploma de médico, y el diploma de médico está firmado por mi papá. La firma de él ahí como decano de la facultad. Y dije, ese está bueno. Qué lindo. Así que ahí está inmortalizado en ese lugar, por lo menos la firma. Qué gracia. Lindo. Volviendo un cachito ahí al 25 de mayo, Jorge, vos, Dale. El 25 de mayo del 2003, ¿cómo lo viviste? ¿Sentías que se venía lo que se venía? ¿Ya sabías qué lugar ibas a tener en el gobierno de Néstor? El 25, sí, creo que el 23, luego el 24, no sé, iba a ser viceministro con Rafael de ministro y yo de viceministro, o el 25 o el 26, pero digamos, yo ya estaba con Néstor. Yo viví fuera de Argentina 10 años, 4 años como embajador en Guatemala y después me fui de la Cancillería y estuve casi 6 años en Washington como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso era un cargo de funcionario internacional, no era una cosa del gobierno. Pero en el 2001, mi mujer había conseguido un trabajo bueno en la Argentina, muy bueno. Era como codirectora de contenidos en Telefe, que es una cosa muy importante, y le pagaba muy bien.
Bernarda Y Llorente. entonces, Bernardo, y entonces nos enfrentamos al desafío de todos los argentinos, que es ¿volvés o no volvés? Yo no tenía trabajo, lo que tenía era mi concurso ganado en la Universidad de Quilmes, así que a lo que podía volver era ser profesor universitario, que en general no es un gran ingreso. Pero dije, si no vuelvo ahora, donde mi mujer me puede bancar y donde más me ha acompañado después de 10 años de hacer lo que a mí sí me ocurriera, no voy a volver más. Porque además yo lo vi eso, varios de los argentinos que se quedaron afuera, pues ¿y cuándo decidiste quedarte? Nunca, se fueron quedando, se fueron quedando. Porque los hijos, porque después vino. Entonces yo tenía muy claro, así que ahí decidí volverme. Volví a Argentina en julio del 2001, un poco antes de las famosas torres. Volví en ese verano y me acuerdo que todos me preguntaban, la pregunta típica, ¿cómo se ve a la Argentina? Y yo me acuerdo que contesté que no le gustaba nada a nadie. Decía, mira, es como si fuera un chiste gráfico donde está un señor en la cama, que está ahí como muy enfermo, y la mujer que le tiene la mano y dice, tiene mejor color. Y los amigos que están al pie de la cama le dicen, alguien debería avisarle que está muerto. O sea que era obvio que en el 2001 la Argentina iba a explotar, Sí. pero yo dije, si no volvemos ahora, ya mi mujer estaba vuelta, viajaba todos los meses, porque yo estaba con mi chico, con el hijo común que tenemos allá, y dije, si no volvemos ahora, no volvemos más. Hay que volver antes del lío y bancarse el lío, porque después además te asustás. Y si lo vivís desde afuera, te cuesta más entenderlo, por más que... Y además yo ya había decidido no irme del país hace muchos años, por muchas razones, así que volvimos ahí. Yo cuando volví tomé contacto vi el flaco Kunkel, con Néstor, que lo había visto algún par de veces. Y él me contó una cosa que yo no sabía. Él me contó que él había sido... A mi viejo le tocó en la campaña del 11 de marzo del 73 la Patagonia, junto con Solano Lima. Solano Lima era candidato a vice y se repartieron el país. Era difícil viajar. Y en los viajes a la Patagonia, el flaco Néstor era como el pibe que la JP puso tipo custodio, asistente, es decir, el flaco alto, que era de la Patagonia. Así que estuvo con mi viejo, eso me lo contó él. Qué bueno. Así que ahí vi al flaco Kunkel, vi a Luisito Ilarregui, el flaco lo conocía de mucho tiempo antes, me empecé a juntar y me sumé. Yo estaba de secretario de Derechos Humanos en la provincia, porque Felipe Solá, que era gobernador y fuimos compañeros de colegio con Solá, me pidió que, como había estado Rucauf y había hecho la apología de la mano dura, dice, armame una Secretaría de Derechos Humanos, que no existía, para volver al centro de todo ese asunto. Y armé la Secretaría de Derechos Humanos en ese entonces. Pero políticamente empecé a trabajar con Néstor en un grupo que éramos pocos. Estaba Eduardo Sigal, estaba San Pedro, estaba, bueno, de La Plata pocos, digamos. Y bueno, el reencuentro con él era un reencuentro muy fácil, porque primero éramos de la misma edad, de la misma generación, teníamos más o menos Es interesante cómo la síntesis de la experiencia de los 70, desde distintos lugares, nos había llevado a visiones muy convergentes, ¿no? Bueno, en eso supongo que el flaco tuvo mucho que ver, el flaco Kunkel. Así que el 25 de mayo lo sentí como una gran, no sé si la palabra es revancha, como una gran, primero como una gran alegría. Yo siempre digo que el día más alegre de mi vida política es el 17 de noviembre del 72, el día de Perón en Ezeiza, cuando fuimos a buscar a Perón en Ezeiza, que no. Sí. Llenaron de gases, de palos el ejército, pero fue el día más feliz, bajo la lluvia, todo eso, cuando subimos a la épica, autopista, sí. cuando llegaba, esa fue, por eso es el día del militante, ¿no? Esa es una cosa, y la sensación, yo me acuerdo que yo pasé la noche
en La Matanza, en un taller metalúrgico. Yo militaba en el Ateneo de Estudios Sociales. Estaba vinculado a los descamisados en esa época, que tenía a Dardo de dirigente, al Cabezón Jave, era varios, a Horacio Mendizábal. Y estábamos toda la noche, que llovía todo el tiempo, y decíamos, ¿saldrá alguien? No saldrá nada. No teníamos ni idea, pero no se sabía. Entonces, a las 6 de la mañana, que empezó más o menos a escampar, pero llovía, empezamos a salir con los grupitos de juventud que teníamos ahí en una coordinadora que habíamos armado en Matanza, a tratar de mover, a tocar el bombo, a hacer lío, a ver si en los barrios podíamos, y empieza a salir la gente, y fue eso una cosa maravillosa. O sea, ese fue para mí el mejor día de la vida política. Y el segundo no es el 25 de mayo del 73, porque ese es como un resultado ya cantado del 17 de noviembre. Fue el 25 de mayo del 2003, en tener la sensación de haber vuelto, de que el sacrificio de tantos compañeros no era en vano y que la posibilidad de reconstruir estaba presente con un proyecto. Y en eso Néstor era extraordinariamente movilizador, ¿no? Porque el flaco tenía una polenta muy grande, tenía una fe en sí mismo extraordinaria y tenía una capacidad táctica que es lo que yo siempre más le he admirado, ¿no? Cómo ir resolviendo ese famoso cuento que él hacía de que hoy tenemos que llegar a la noche, después vemos mañana. Bueno, era verdad. Pero él lograba transmitirte esa fuerza de que se podía. Y ese discurso que dio en la Asamblea Legislativa y bueno, y todo ese día y los encuentros, la verdad es que nos devolvieron una polenta impresionante. Y él decía una cosa que tiene que ver con lo de soberanía y autonomía, ¿no? Él decía, y lo decía después cuando ya estábamos en el ministerio, Jorge, todos los días hay que tratar de ganar un poquito de autonomía. Porque salimos de nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Estamos así. Bueno, todos los días hay que ir construyendo un poquito de esa capacidad de decidir. Y ir ampliándola todo el tiempo, jorobando para consolidarlo. Y ese fue el centro de la política. Y sentía mucho orgullo, sobre todo. La verdad que, a ver, esos primeros años con el flaco y con Cristina, porque Cristina además tiene un rol importante, siempre tuvo un rol importante con Néstor, pero tenía un rol importante también ahí, y sobre todo cuando ya se empieza a prefigurar, por lo menos para algunos, que la candidata iba a ser Cristina. Entonces ahí me tocó más, porque nos tocó, digamos, la parte internacional de colaborar y armar con ella una serie de actividades y de viajes que dieron a su senaduría y a su carácter de primera dama un rol destacado y especial. Pero ese 25 de mayo fue un 25 de mayo de mucha esperanza, de encontrarse con muchos compañeros con los que habíamos pasado muchas cosas, de recordar a los que no estaban, claro. Pero con alegría, y con alegría en el sentido, bueno, están acá, están de alguna manera en estos chicos, en los jóvenes, en este proyecto que todavía tiene vigencia, ¿no? Qué bueno. La última, Jorge, ya para entrar en el último escaloncito de esta charla, que tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad y un debate que se está instalando, que, si no me equivoco, el fin de semana pasado en el Cohete de la Luna usted escribió una columna que tiene que ver con la concesión de la vía troncal del Paraná al Río de la Plata y el proyecto de construcción del canal Magdalena, bueno, el tema hidrovía que está latente, y que también nuestro compañero Agustín, que además de ser músico, artista, también es navegante y forma parte de un grupo de navegantes y nos venía contando un poco sobre esto. Bueno, usted titulaba esa nota como un debate impostergable. ¿Por qué lo es? Para quien no conozca demasiado el tema, así a modo de resumen. Y porque nosotros terminó, yo diría afortunadamente, una concesión que duró 25 años
que manejaba la vía troncal, que manejaba el Paraná y manejaba la salida de toda nuestra producción y el ingreso de todas las importaciones. Eso se hizo de una cierta manera que puede tener aspectos positivos, creció enormemente el movimiento comercial, o sea, de 20 millones de toneladas a 120, eso tienen para decir lo que están a favor, pero desde mi punto de vista se dan algunos fenómenos que merecen revisión. Primero, eso nos llevó a una especie de embudo que termina fortaleciendo Montevideo y que produce una cosa que es rara de explicar si uno le toca explicarlo en el mundo. Uno tiene que explicar en el mundo que para ir del puerto de Bahía Blanca o de Quequén al puerto de Zárate hay que irse a otro país. Hay que pasar por Montevideo, esperar ahí atrás del banco inglés, de Flores un rato, que te autorice y que haya lugar en el canal Punta Indio. Algo no está bien en eso. No. O sea, que no haya... ¿Dónde está la soberanía, no? Que no hay una comunicación entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima es algo que nadie puede sospechar que es algo razonable. No, no. ¿Y cuál es la solución a eso? El canal Magdalena. Y se puede esa solución. No solo se puede, sino que estaba listo. En el 14, en el 15 ya estaban listos. Pero además, yo sé la cantidad de estudios que hubo ahí. O sea, no es una cosa que se le ocurrió a alguien decir, mirá, hay un canalcito para ir. O sea, se hicieron un montón de estudios, tanto que lograron toda la aprobación de Uruguay, que obviamente sabe que un canal Magdalena va a ser de hecho una competencia entre el puerto Montevideo y los puertos de este lado, y que es una historia que tiene 4 siglos, así que ni ellos ni nosotros tenemos que horrorizarnos. Los dos puertos, por distintas razones, tienen una cierta competencia, y no está mal que sea así, y hay que tomársela defendiendo el interés, pero también sin pensar que eso es una... ¿Y por qué se ha fortalecido? Uno dice, ¿por qué las grandes empresas quieren fortalecer el puerto de Montevideo? De la misma razón que lo quieren fortalecer ahora todos los que están en la milla 201, que van a Montevideo a hacer sus tareas de reparación y de origen. Bueno, ese es un principio básico del divide y reinará. ¿Dónde está la gran producción? En la Argentina. Entonces, ¿dónde hacemos el acopio y la redistribución? Y lo hacemos en otro lado, para tratar de tener, además hay diferencias fiscales. O sea, el divide y reinará, ahí estamos en el otro, ese es el juego de los otros. Bueno, claro. ¿Cómo jugamos nosotros? Bueno, nosotros tenemos que jugar ordenando la cancha. Por lo pronto, haciendo el canal Magdalena, que es una cosa que creo que se está encaminando y que creo que se ha demostrado que es fundamental y en el cual el gobernador de la provincia, Axel, está sumamente comprometido. El otro día lo dijo muy clarito, él lo tiene muy claro. Además, cuando era ministro de Economía, trabajó en el tema, así que sabe, y él tiene interés en todos los puertos de la provincia, y fortalecerlos, los fluviales y los marítimos, y sabe que el canal de Magdalena es esencial. Es como que no hubiera un puente entre el río Colorado, que es la Patagonia, y el resto de la pampa húmeda. Es una cosa incomprensible. Claro. Sobre todo cuando decimos, no, hay que ir al sur, al Atlántico Sur, a la Pampa Sur, a las islas, a la Antártida, y resulta que no se puede llegar. Claro. Eso pareciera, Jorge, perdón, yo estuve escuchando el otro día la audiencia pública, que me pareció buenísimo, súper completo. Eso pareciera que ya hay consenso yo creo que estamos, para el canal Magdalena. Hay que seguirlo, pero lo tenemos, yo digo... Hago ejemplo del tenis, que casi no juego, pero no importa. Creo que ese set lo tenemos ganado, no el partido. El partido. No el partido. Cortito ahí porque se nos va a cortar el partido. El partido rápido es toda la vía troncal. Y la vía troncal requiere un laburo y un seguimiento bárbaro. Por eso aprobamos en el Senado el otro día una comisión de seguimiento de la licitación de la vía troncal. La vía troncal tiene que tener 3 cosas. Discutir la traza, fundamental, por dónde va a pasar, a quién vamos a fortalecer. Vamos a fortalecer a qué puerto, vamos a fortalecer a Nueva Palmira, vamos a fortalecer a los puertos de las provincias nuestras, ¿qué vamos a hacer? 1. 2. ¿Qué organismo de control se va a realizar de las obras que hace, los que hagan las obras, y de lo que pasa por el río? Que es una cosa que todo es papel. Y 3, ¿quién cobra? Y yo creo que tiene que cobrar el Estado. Claro. Cobra el Estado el peaje y después pagarle a los que hagan las obras que hagan, sean públicos, sean privados, sean lo que sean, y está.
Esas tres cosas. ¿Por qué es importante? Porque el canal este hay que pensarlo para dentro de 25 y 30 años, no para ahora. Yo insisto, y con esto aunque lleva el tiempo, insisto con el ejemplo de Panamá, no de China, no de la construcción de cosas extraordinarias. Panamá en el 99, o sea, cuando ya esta concesión estaba, de Hidrovía Sociedad Anónima, recibió el canal de Panamá de Estados Unidos, 1999. Sí. En el 2015, 16 años después, los panameños que todos decían van a arruinar el canal, van a chocar los barcos, se van a fundir, se van a robar toda la plata, todo eso, no pasó nada de eso. El canal anduvo bárbaro. Un agradecimiento entonces para Jorge Tayana, de todo el equipo de Quedarte en Casa y de las y los vecinos de Quilmes.